Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. Este video va a ser un poco diferente a lo que están acostumbrados, porque ya saben ustedes que a mí me gusta siempre venir con cosas alegres o cosas positivas, cosas que hagan sentirse bien. Y este video va a ser un poco diferente, pero está reflejando cómo me siento en este momento y yo creo que es muy importante también que escuchen lo que yo les quiero contar aquí eh, porque sirve mucho para abrir la mente y para recibir un poquito más de herramientas. Y para eso les voy a contar sobre la historia de Israel, la historia cercana, que quizás algunos de ustedes no la conozcan, muchos sí, algunos no. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, todos se acuerdan del diablo sobre la tierra, que están todos de acuerdo que fue Hitler. Eh, Él tuvo muchas metas y una de ellas fue eliminar a la gente que no era raza aria pura, ¿ok? Ahora, Hitler tenía un ministro llamado Joseph Goebbels, que era el ministro de la propaganda nazi. Ahora, ¿qué es ser ministro de propaganda? Es alguien que se ocupaba de los mensajes que daba a quién, porque por supuesto que propaganda no la hacían ellos ante los aliados europeos que estaban luchando contra Hitler, porque quién le iba a creer, ¿no es cierto?, las mentiras. O sea, la propaganda era hacia su pueblo. ¿Y qué dijo este hombre, Joseph Goebbels, que era un hombre muy inteligente? Imagínense ser el ministro de la propaganda nazi. Él dijo, ¿cómo se transforma una mentira en verdad? Simplemente se repite muchas veces, se dice muchas veces. Ahora, ¿por qué creen que necesitaba Hitler tener un ministro de propaganda que diga cierta frase, esa frase y también que al parecer la utilice? ¿A quién quería convencer con esta propaganda? A su propio pueblo. ¿Y convencer de qué? Porque lo que ocurre es que uno no puede hacer que un pueblo acepte algo que le parece injusto a nivel esencial, porque un gobernante no es nada sin su pueblo. Eso no se lo olviden nunca. Imagínense que un pueblo es todo, es la gente, es la policía, es los soldados, todos, porque todos son hijos de alguien, hermanos de alguien, son ciudadanos y después puede ser que sean policías, soldados o lo que sea. Ahora, para que pueda implementarse algo a nivel de sociedad, la gente se la tiene que creer. Entonces, esa propaganda era hacia su pueblo. Porque ¿qué ocurre después? Con el despacio, paulatinamente, lo fueron haciendo en etapas, todo este lavado cerebral. En un momento llega una etapa en la que ya han construido campos de concentración a los que envían a gente civil de su país, la hacen trabajar trabajos pesados, las hacen estar hambrientas ya a nivel de estar como un esqueleto y al final las matan. Y de todas esa gente, 6 millones de judíos fueron masacrados, asesinados, por ser judíos nada más. Y también otros grupos como gitanos y otros grupos que supuestamente no eran de la raza aria pura. Ahora, si yo a ti te digo ahora, ve y mata a alguien solo por ser de otra raza, ¿lo vas a hacer? No, porque tu esencia, tu ética con la que naciste y que te educaron te va a decir no. Ahora, para convencer a todo un país que llegue a esos niveles de horror, tenés que hacerlo despacito, con un lavado cerebral a tu propio pueblo. Eso es un hecho histórico que quería contarte. El segundo hecho es que el país Israel se crea
nace, o sea, empieza a crearse más fuertemente durante y luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los judíos se dan cuenta que no están a salvo en ningún lugar y quieren volver a su tierra prometida, la que está escrita en la Biblia, en la Torá, que Dios dice, esta es la tierra de los judíos. Y en 1948 se declara la independencia de Israel y de ahí nace este país. Ya ven, este es un país muy joven. Ahora, de estos 6 millones de personas que murieron en campos de concentración, hay algunos que sobrevivieron, estuvieron ahí y lograron salir con vida. Y muchos de ellos viven aquí, son gente muy mayor que vive hoy y tiene tatuado en su brazo el número que los nazis le tatuaron dentro de esos campos. Y a veces se los ve en algún lugar, uno va a un supermercado y ve a una persona muy anciana con un número tatuado y eso es tan estremecedor verlo. Ahora imaginen que esta gente pasó el infierno sobre la tierra, logró salir, logró llegar a Israel de alguna manera. Algunos hicieron una familia, se casaron, tuvieron hijos, otros no, no lo lograron. Y hoy quedan y están, algunos tienen familia, otros no, en sus casas, viviendo con todo ese peso que tienen del recuerdo de ese horror. Y en Israel se habla mucho, mucho del holocausto. El holocausto, si no lo dije hasta ahora, es el nombre de ese evento horroroso que ocurrió. Se habla mucho y cada año hay una fecha en la que se hacen actos y todo tipo de eventos recordando esto y existe una frase, una palabra famosa que está siempre en esos actos que es Iskor. Iskor en hebreo quiere decir recordarás, porque ahí está la clave, no te olvides de lo que pasó, nunca te lo olvides, nunca, por más que esa gente dentro de 10, 20, 30 años ya no esté en el mundo porque son gente muy mayor, no lo olvides. Otra cosa, otro hecho que ocurría en los campos de concentración, resulta que después de tenerlos ahí esclavizados y muertos de hambre, en un momento se empezó a exterminarlos. Todo fue así en pasos. Primer paso, segundo paso. Primero los habían, digamos, los judíos que vivían en ciudades. Primero les hicieron una especie de toque de queda y los cerraron en barrios. Les hicieron aislamiento a los judíos. O sea, eso se llamaba gueto. Les hicieron guetos de los cuales no podían salir. Después empezaron a enviarlos a los campos de concentración, a hacer trabajos forzados y luego empezaron a exterminarlos. Ahora, una de las formas de exterminio eran, eran cámaras de gas, o sea, eran cámaras donde habían orificios de donde salía gas y los mataban, los hacían entrar. Y es un hecho que entre los judíos que habían en estos campos de concentración, habían discusiones, porque algunos decían, nos van a matar con cámaras de gas, y otros decían, no, esos son duchas. Había gente que no lo podía creer, no lo quería creer y creía que eran duchas, y hasta el último momento que iban en filas yendo hacia la cámara de gas, y hasta cuando entraban decían, ven, son duchas, y ahí les sacaban el gas y los mataban. Eso ocurrió, ¿ok? Hace no mucho tiempo, para el que no está enterado. Otro hecho es que hoy en Israel muchos de los líderes políticos que hoy gobiernan, sus padres estuvieron en campos de concentración y sobrevivieron y vinieron a Israel y se casaron y los tuvieron a ellos y algunos, si no sus padres, sus tíos abuelos. Aquí casi no hay nadie que no tenga a alguien en toda la rama de su familia que no ha estado ahí. Mi papá
como niño tuvo que escapar con su familia durante la Segunda Guerra Mundial como refugiados para que no los atrapen los nazis. O sea, aquí la cantidad de gente que tiene ese contacto directo es enorme y los políticos también. Y les quiero contar lo que realmente me ha hecho muy mal y lo que me ha hecho hacer este video. Esta semana leí un artículo en el diario sobre una mujer que sobrevivió el Holocausto, una mujer grande que tiene familia, tiene hija, tiene nietos. Esta mujer murió esta semana y murió sola en su casa. Y no murió por el bichito, murió porque se ve que tenía alguna condición de salud como puede tener cualquier persona de 80, 70, 90. Murió abandonada y sola y separada de su familia. Esa mujer sobrevivió el Holocausto y murió de soledad. Eso es todo lo que les quería contar, porque realmente me ha hecho muy mal y me ha abierto los ojos. Y para eso le pido a mi pueblo, en el que vivo, que esa frase "Izkor", que es recordarás, la tengan bien enfrente. Y los pueblos que no sufrieron este tipo de masacre horrorosa, que aprendan de los otros, que aprendan de qué fácil es creerse algo solo porque lo repiten. Es decir, el mensaje que yo quiero pasar en este video es: ¿cuántas cosas que hoy crees, las crees porque solo te las han repetido? Pero no necesariamente porque hayan habido pruebas, digamos, objetivas, sino porque lo están repitiendo nada más. Entonces yo creo que nuestra obligación como seres humanos en este momento es nuestra integridad, primero para recordar qué es justo y qué no, a nivel universal, y también dejar de repetir como loritos cosas de las que no tenemos idea de si son reales o no, y no olvidar lo que el ser humano es capaz de hacer por intereses que yo no los entiendo y espero nunca entenderlos. Eso es todo por hoy, mi querida comunidad. Gracias por haberme escuchado.